Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por venir. Hoy tenemos tribuna de hispanistas, como todos los meses en el Instituto Cervantes. Y hoy tengo el placer, en nombre de nuestro director, que no ha podido estar hoy aquí con nosotros, de presentar al doctor Nabil Ansari. Nabil Ansari es catedrático en la Universidad Nehru del Departamento de Estudios Hispánicos. Es un autor prolífico, ha escrito muchos artículos en revistas internacionales, ha coescrito un libro también. Es una persona con un conocimiento muy amplio del castellano, ha vivido en España, estuvo allí con la beca Erasmus Mundus, y hoy va a venir a hablar sobre un tema muy interesante, que es la confluencia, lo tenéis ahí. Va a focalizar en Mohammad Iqbal. Es un autor indio del siglo XX, de principios del siglo XX, que escribió sobre España estando en España, pero no es un autor muy conocido, tristemente, sobre todo en el mundo de habla hispana. Y entonces hoy Nabil va a ayudar a dar a conocer un poco más a este autor y nos va a contar pues, cosas muy interesantes de su trabajo, y seguro que vamos a aprender mucho, y si queréis al final podéis hacerle alguna pregunta. Muchas gracias, Nabil. Es un placer tenerte con nosotros y vamos a aprender seguro mucho todos de esta conferencia. Muchas gracias. Gracias. Bueno, antes de empezar, no, yo quería preguntar a ver si ustedes conocen a este autor, Mohammad Iqbal. Sare Jahan se acha Hindustan Hamara. Muy bien. Y también ya conocéis que escribió sobre España. No, bueno. ¿Y cuántos de vosotros no podéis leer en urdu o persa? Nadie. ¿No? Nadie. Bueno, por eso no. Hoy voy a hablar de una de las figuras literarias y filosóficas más influentes de la historia moderna. Se llama Mohammad Iqbal. Aunque su impacto ha sido inmenso en el subcontinente indio y su pensamiento ha trascendido fronteras, creo que hay una región del mundo que aún no ha explorado su obra en toda su profundidad: los países hispanohablantes. Especialmente su poesía sobre España ha sido en gran medida pasada por alto en el ámbito de la crítica literaria hispana. Bueno, el tema de mi ponencia, como veis, es confluencias históricas y culturales en la poesía de Mohammad Iqbal, reinterpretando el legado andalusí a través de sus poemas escritos sobre España. Elegí este tema precisamente para llenar este vacío y arrojar luz sobre el legado andalusí desde la perspectiva de Iqbal. A través de esta presentación pretendo reinterpretar la rica herencia cultural e histórica de Al-Andalus, tal como fue inmortalizada en los versos de Iqbal, uniendo así su visión espiritual con las raíces hispánicas que tanto le inspiraron. Esta ponencia se estructura en varias secciones. Primero ofreceré una introducción general para contextualizar el tema. A continuación exploraremos el contexto histórico de Al-Andalus y su relevancia cultural. Luego analizaremos cómo la influencia andalusí se manifiesta en la poesía de Iqbal. En la tercera sección profundizaremos en la reinterpretación del legado andalusí que Iqbal realiza en su obra poética. Y finalmente discutiremos las implicaciones contemporáneas de su poesía, destacando su vigencia en el mundo actual. Mi presentación durará más o menos 45 o 50 minutos. Pero antes de empezar, tengo una pregunta. ¿Quién es Mohammad Iqbal? Es un Poeta. revolucionario Revolucionario.
¿Qué más? Durante el tiempo del movimiento de independencia de India. ¿Qué pasa? No sé. No sé mucho. ¿También Bueno. escribía en Punjabi? En Punjabi, no, en persa sí. Persa sí. Escribió casi 12.000 versos, 7.000 en persa y más o menos y 5.000 en urdu. Pero era en Punjabi. De Punjab, sí, Punjab, sí, eso sí. Pero entonces, vamos a conocerle más. Iqbal se encuentra entre las grandes figuras literarias y filosóficas del siglo XX. Fue poeta y filósofo, pero también un buen prosista, un gran lingüista, un conocido abogado, un importante político y un educador. Lo que lo hace aún más excepcional es que entre los literatos indios fue el único que tras visitar España plasmó en versos su profunda admiración por ella. Conocido como Allama Iqbal, Allama es un término urdu que significa erudito. Nació el 9 de noviembre de 1877 en Sialkot, Punjab, en la India británica, ahora está en Pakistán, y falleció el 21 de abril de 1938. Iqbal estudió en Europa, donde se licenció en Derecho en el Lincoln College. También obtuvo una diplomatura en Letras de Cambridge y un doctorado en Filosofía en la Universidad de Múnich, Alemania. Iqbal fue educado en una época de cambios políticos y sociales significativos, influido por corrientes filosóficos tanto orientales como occidentales. Se le considera una de las figuras más importantes de la literatura en urdu, con obras literarias tanto en urdu como en persa. Muhammad Iqbal ha sido llamado Shair-e-Mashriq. Shair-e-Mashriq quiere decir el poeta del este. Su poesía representa un crisol donde se entrelazan la historia, la identidad y la espiritualidad. Es un destacado pensador y poeta del subcontinente indio. Utiliza su arte para explorar la complejidad de la experiencia humana en un mundo en constante cambio. Su obra es una manifestación de las luchas y aspiraciones de su tiempo y a la vez una reflexión sobre el legado cultural del pasado. La influencia de Al-Andalus en su obra es particularmente notable en los poemas que dedicó a España, escritos durante su visita. Al-Andalus, que floreció entre los siglos VIII y XV en la península ibérica, es un tema recurrente en estos textos. Iqbal lo ve no solo como un periodo de esplendor islámico, sino como una época de convivencia y saber. En esta presentación también analizaremos cómo Iqbal incorpora elementos de la historia andalusí en tres de sus poemas más emblemáticos. Son Tariq Ki Dua, quiere decir la oración de Tariq, España, quiere decir España, y Masjid Córdoba, que es la mezquita de Córdoba. Pero antes de analizar los versos de Iqbal, es importante entender el trasfondo histórico que inspiró su fascinación por Al-Andalus. Este periodo, que abarcó casi 8 siglos, no solo representó un momento de esplendor para la civilización islámica en la península ibérica, sino que para Iqbal simbolizaba el apogeo de la coexistencia cultural y científica entre Oriente y Occidente. Al-Andalus fue el nombre dado a la península ibérica bajo dominio musulmán desde el año 711 hasta 1492. La historia de Al-Andalus comienza con la conquista musulmana de la península ibérica en el año 711 bajo el liderazgo de Tariq ibn Ziyad.
Este evento marcó el comienzo de una época caracterizada por impresionantes avances en ciencia, filosofía y artes. Durante la Edad Media, Al-Andalus se convirtió en un centro de conocimiento en Europa, donde se preservaron y tradujeron las obras clásicas de la antigüedad. Y las ciudades de Córdoba, Sevilla, Granada florecieron como epicentros culturales, enriquecidas por bibliotecas e instituciones educativas que facilitaron el intercambio de conocimiento. Y esta época de Al-Andalus es un periodo en el que la civilización islámica alcanzó su apogeo. Los califas omeyas como Abdulrahman III promovieron la tolerancia religiosa y el apoyo a las artes y las ciencias. La arquitectura islámica, con sus intrincados diseños y sus monumentos emblemáticos como la mezquita de Córdoba, se convirtió en un símbolo del esplendor andalusí. Fue una época en la que la convivencia entre musulmanes, judíos y cristianos no solo fue posible, sino que también impulsó avances significativos en astronomía, matemáticas y medicina. Voy a hablar de un aspecto muy único de Al-Andalus, que es la convivencia en Al-Andalus. Es un fenómeno cultural sin precedentes. Durante siglos, diferentes comunidades religiosas coexistieron en armonía, lo que permitió una rica interrelación cultural. Las influencias árabes, cristianas y judías se entrelazaron en las artes, la música y la literatura. Este crisol de culturas no solo enriqueció la vida cultural de la península ibérica, sino que también ofreció un modelo de cómo diferentes tradiciones pueden coexistir y prosperar. El diálogo cultural que se desarrolló en Al-Andalus también fue significativo para la filosofía y la literatura. Filósofos como Averroes, que es Ibn al-Rushd, y Maimónides, que es Moisés ben Maimón, contribuyeron a la síntesis de pensamiento griego y árabe, influyendo en el pensamiento europeo. Este ambiente de colaboración y creatividad dejó una marca indeleble en la historia de la península ibérica y sentó las bases para el Renacimiento europeo. La poesía andalusí es otra manifestación de esta diversidad cultural. Poetas como Ibn Zaydún y Al-Mutammid reflejan el cruce de influencias culturales en sus obras, explorando temas de amor, belleza y espiritualidad. Las tradiciones poéticas árabes se combinaron con elementos locales, creando una forma de expresión única que resonaba con las experiencias de su tiempo. La arquitectura también es un reflejo de esta convivencia. Los palacios y mezquitas construidos durante este periodo muestran la fusión de estilos arquitectónicos. La Alhambra, con sus intricados detalles ornamentales y su diseño sofisticado, es un ejemplo emblemático de esta mezcla cultural. Y a partir del siglo XI, Al-Andalus comenzó a experimentar un periodo de decadencia. La fragmentación política, caracterizada por la descomposición del califato de Córdoba en reinos de taifas, llevó a una inestabilidad que socavó la unidad cultural. El declive culminó en 1492 con la caída de Granada, el último bastión musulmán en la península ibérica. Este evento no solo marcó el final del dominio islámico en España, sino que también resultó en la expulsión de judíos y musulmanes que no se convirtieron al cristianismo. La historia de Al-Andalus, con su ascenso y caída, es un elemento central para comprender la poesía de Iqbal. Entonces, este fue más o menos la información que quería dar sobre el andaluz, porque eso influyó mucho al poeta.
Y a través de sus versos, Iqbal no solo celebra la grandeza de este pasado, sino que también critica la pérdida de los valores de convivencia y sabiduría, lo que definieron al andaluz. Al evocar este legado, Iqbal nos invita a recuperar una identidad cultural que celebre la diversidad y entendimiento mutuo. Y tras entender el contexto histórico de Al-Andalus, es importante también destacar para Iqbal, este periodo no era simplemente una evocación nostálgica de una era perdida, más bien representaba una fuente de inspiración espiritual y cultural que trascendía las fronteras de tiempo y el espacio. Iqbal siempre mostró un profundo interés por la historia y la cultura islámica, lo que lo llevó a visitar España en el año 1933. Durante su estancia recibió un permiso especial del Ministerio de Educación para realizar oraciones en la mezquita de Córdoba. Esta visita no solo lo permitió explorar de cerca el legado andalusí, sino también reflexionar sobre su significado en el contexto del mundo moderno. A través de su poesía, Iqbal establece un diálogo entre el pasado glorioso de Al-Andalus y las realidades del siglo XX, utilizando este contraste para abordar cuestiones universales. Iqbal veía en Al-Andalus un símbolo de unidad y diversidad cultural. En estos versos, la historia de Al-Andalus sirve como marco para explorar temas de identidad, pertenencia y la búsqueda de un saber que va más allá de las divisiones culturales. El personaje histórico de Tariq ibn Ziyad, el líder de la conquista, se convierte en un símbolo de la lucha, así como de la búsqueda de un conocimiento que trasciende fronteras. La conexión de Iqbal con España no se limita a mero interés académico, refleja su deseo de establecer un puente entre las civilizaciones. A través de sus poemas, Iqbal sugiere que las cualidades que se encontraban en Al-Andalus podrían inspirar un futuro más armónico, tanto para el mundo islámico como para la humanidad en general. Bueno, la visita de Iqbal inspiró 3 poemas hermosos en el idioma urdu, que se incorporaron más tarde en el libro que se llama Bale Jibril, quiere decir ala de Gabriel, Gabriel es el ángel, que fue publicada en el año 1935. Estos poemas son Tariq y Dua, España y Masjid de Córdoba. Y empiezo con el primer poema, que es la oración de Tariq. Como ustedes pueden ver, como no pueden leer urdu, el poema empieza con la palabra andaluz que Maidane Jang me, es decir, en el campo de batalla de Al-Andalus. En este poema, Iqbal evoca la figura histórica de Tariq ibn Ziyad, el comandante que lideró la conquista de la península ibérica en el siglo VIII. A través de esta representación poética, Iqbal no solo recuerda la valentía de Tariq, sino que también utiliza su imagen para proyectar una reflexión profunda sobre la lucha por la justicia, la libertad y la dignidad. En este poema, Iqbal entrelaza pasado y presente, sugiriendo que las lecciones de la historia son fundamentales para enfrentar los retos actuales. Desde los primeros versos, Iqbal presenta a Tariq como un héroe, no solo de conquistas militares, sino de ideales universales. Para Iqbal, Tariq simboliza la resistencia ante la opresión y la valentía frente a la adversidad. Este enfoque va más allá del simple tributo a una figura histórica. Más bien,
El poeta utiliza a Tariq como un ejemplo moral y espiritual, ofreciendo una narrativa que trasciende el contexto de la conquista de Al-Andalus y se inserta en el marco de la lucha por la justicia en todas sus formas. Uno de los aspectos más profundos de Tariq Ridhwa es cómo Iqbal redefine la conquista en términos de conocimiento y la transformación espiritual. A lo largo del poema, la lucha militar de Tariq se convierte en una metáfora de una batalla mayor, la batalla por el autodescubrimiento y el empoderamiento a través del conocimiento. Al hacerlo, Iqbal conecta la búsqueda de la verdad y la justicia con la responsabilidad ética del individuo. Iqbal escribe: दिले मर्द मोमिन में फिर जिंदा कर दे, वो बिजली की थी नाराए ला तजर में, अज़ाइम को सीनों में बेदार कर दे, निगाहे मुसलमान को तलवार कर दे. Es una traducción mía que es revive una vez más en el corazón del momin esa chispa que estaba en el grito de no esperes. Despierta una vez más la firmeza en sus corazones, transformando la mirada del momin en una espada. Estos versos expresan el deseo de Iqbal de que los musulmanes actuales revivan el espíritu de determinación y sacrificio que representaba Tariq. El momin, quiere decir el creyente fiel o verdadero, debe, en palabras de Iqbal, desarrollar una mirada que sea tan penetrante y poderosa como una espada. La espada aquí es una metáfora de la lucha interna por la justicia y el conocimiento. En lugar de glorificar simplemente la conquista territorial, Iqbal resalta que la verdadera batalla del momin es una batalla interna, donde la espada representa la capacidad de discernir y actuar con justicia. La ambición que Iqbal invoca no es un deseo egoísta de poder, sino una ambición moral que busca transformar tanto al individuo como a la sociedad a través del conocimiento, el sacrificio y la acción correcta. A través de este poema, Iqbal subraya la importancia de recordar la historia para inspirar acciones en el presente. En este sentido, Iqbal utiliza la figura histórica para motivar a sus contemporáneos a reflexionar sobre su propio papel en la búsqueda de un mundo más justo y equitativo. El siguiente poema es Hispania, es decir, España, es el título del poema. Y este poema también empieza con la palabra España की सरजमीन में लिखी गई वापस आते हुए. Es decir, que fue escrito en la tierra de España de regreso. En este poema en España, Iqbal hace un llamado a recordar la rica herencia cultural de Al-Andalus. El poema refleja su deseo de reintegrar el conocimiento y la sabiduría del pasado en la búsqueda de una identidad cultural actual. En este poema, Iqbal destaca la importancia de la memoria histórica como un recurso vital para la construcción de la identidad cultural. La referencia a España, que es en Urdu España, no solo evoca la geografía de la península ibérica, sino que también simboliza un tiempo en el que las culturas islámica, cristiana y judía coexistían. El poema invita al lector a mirar hacia ese pasado compartido, sugiriendo que la riqueza cultural de Al-Andalus puede ofrecer lecciones valiosas para la humanidad. Iqbal escribe: España tu खून मुसलमान का आमी है, मानिंद हरम पाक है tu मेरी नज़र में. Quiere decir, oh tierra de España, es la verdadera guardiana de la sangre musulmana.
Es por eso que es tan sagrada para mí como la tierra piadosa y sagrada de la Meca. Estos versos destacan la sacralidad que Iqbal asocia a España, donde las raíces del Islam en la península ibérica están profundamente entrelazadas con su sentido de pertenencia espiritual. Para Iqbal, el pasado de Al-Andalus no es solo un recuerdo, sino una llamada a la acción para revivir los valores de pluralismo y conocimiento que definieron ese periodo. Una de las experiencias tristes que Iqbal expresa en España es el rechazo que experimentó cuando intentó rezar en la mezquita de Córdoba. Iqbal dice: "Garnata bhi dekha meri aankhon ne wa lekin taskine musafir ne safar mein na hazar mein dekha bhi dikhaya bhi sunaya bhi suna bhi hai dil ki tasalli na nazar mein na khabar mein." La traducción mía es: de hecho mis ojos observaban y absorbían Granada, pero mi alma no encuentra la paz ni al viajar ni al detenerme. Vi muchas cosas, absorbí tanto, hablé tanto, escuché tanto. Sin embargo, el consuelo para mi corazón no lo encuentro ni al ver ni al oír. Estos versos encapsulan la agonía espiritual de Iqbal, quien, a pesar de ser testigo de la grandeza arquitectónica y cultural de España, no puede encontrar la paz interior. El poema, por tanto, no es solo una elegía por el pasado perdido, sino una crítica velada al presente que ha olvidado ese legado. El uso de un lenguaje evocador y un estilo poético apasionado permite a Iqbal transmitir su mensaje con fuerza. La unidad cultural se presenta como un ideal que puede guiar a las sociedades modernas en la búsqueda de una identidad que respete la diversidad y fomente el diálogo. A través de España, Iqbal invita a los lectores que el legado andalusí es un patrimonio compartido que debe ser honrado y revitalizado. Se convierte en un símbolo de lo que Iqbal sueña para el mundo islámico, una civilización que, al igual que al andaluz, se erija sobre los pilares de sabiduría, la fe y la convivencia armónica. Y estas fotos son de Iqbal cuando estuvo en la mezquita de Córdoba. Uno de los poemas más emblemáticos de Iqbal que refleja su admiración por el andaluz es La mezquita de Córdoba. Es el título del poema, donde la mezquita se presenta como un espacio sagrado que trasciende el tiempo y el espacio. Este poema considerado por muchos como una obra maestra, fue concebida durante el viaje a España, escrito ahí mismo en Córdoba, como Iqbal menciona, que España que Sarzamín bil Khusus Córdoba me likhi gayi. Es decir, escrito en la tierra de España, especialmente en Córdoba. Surge de la experiencia mística que Iqbal sintió al visitar a la mezquita, una sensación que él mismo describió como una elevación hacia alturas nunca antes experimentadas. A través de un análisis poético y filosófico de este monumento, Iqbal explora temas universales como la trascendencia, la historia cultural y la conexión entre lo divino y lo humano. Mi análisis se centrará en cómo Iqbal evoca la magnificencia arquitectónica y espiritual de la mezquita y cómo emplea imágenes vívidas y un lenguaje simbólico para conectar el glorioso pasado con el presente. Desde el inicio del poema, Iqbal presenta la mezquita de Córdoba como un espacio de grandeza arquitectónica. Los arcos y las columnas de la mezquita se describen con detalles vívidos, creando una imagen de esplendor
que trasciende el tiempo. Esta descripción arquitectónica tiene una profundidad simbólica que revela su fusión entre lo material y lo espiritual. Es un poema bastante largo y yo solo voy a analizar 3 estrofas de este poema. Iqbal dice: तेरे दरो बाम पर वादिये ऐमन का नूर, तेरा मीनार बुलंद जलवा गए जिब्रील. Es decir, tus arcos, tus terrazas brillan con la luz que una vez resplandeció en el valle de Ayman, tu minarete que se eleva todo resplandeciente en la gloria de Gabriel. La mención de arcos y terrazas que brillan con luz simboliza la iluminación del conocimiento y la sabiduría divina que una vez floreció en la región, enfatizando la confluencia cultural de las tradiciones islámica, cristiana y judía. La referencia al valle de Ayman sugiere un espacio sagrado, conectando la mezquita con un sentido de pertenencia y continuidad cultural. Mientras tanto, el minarete que se eleva, descrito como resplandeciente en la gloria de Gabriel, simboliza la aspiración espiritual y la conexión entre lo divino y los fieles. Gabriel, como mensajero de Dios, significa que la mezquita es un lugar de guía y revelación divina. En conjunto, estos versos celebran la belleza y la espiritualidad de la mezquita de Córdoba. Iqbal dice: Kabae arbab fan sitwate dine mubin, tuste haram martabat Andalusión ki zamin. Es decir, oh Meca de los amantes del arte, eres la majestad del verdadero principio. Has elevado a Andalucía a la eminencia del sagrado santuario. En estos versos, Iqbal rinde homenaje a la mezquita de Córdoba, elevándola a la categoría de un lugar sagrado comparable a la Meca. Como sabéis, ¿no? La Meca es el lugar más sagrado para los musulmanes. Al referirse a la majestad del verdadero principio, el poeta subraya la importancia de la fe y el arte como pilares fundamentales de la civilización andalusí. Iqbal conecta la herencia andalusí con un sentido de grandeza y santidad, sugiriendo que el legado de esta época de convivencia y florecimiento cultural debe ser reinterpretado y valorado en la actualidad. Y los últimos versos de este poema son: Ay harme kurtaba, ishq se tera wujud, ishq sarapa davam, jisme nahi raft bud. Es decir, a amor debes tu existencia, oh santuario de Córdoba. El amor que es eterno nunca disminuye, nunca desvanece. En estos versos, Iqbal personifica el amor como la esencia misma de la existencia de Córdoba, sugiriendo que la grandeza y el significado de este monumento no solo radican en su belleza arquitectónica, sino también en el amor que lo inspira y lo sostiene. El amor se presenta como una fuerza vital y eterna, capaz de trascender el tiempo y el espacio, subrayando su papel fundamental en la creación y la preservación de la cultura andalusí. Además, la mención del santuario de Córdoba evoca no solo la historia rica y variada de la región, sino también un sentido de espiritualidad y comunidad que se manifiesta en la convivencia pacífica de diversas culturas. Iqbal sugiere que el amor en sus múltiples formas es lo que ha permitido a estas culturas florecer juntas, convirtiendo a Córdoba en un símbolo de unidad y diversidad. En este poema, La mezquita de Córdoba, Iqbal logra entrelazar arquitectura, espiritualidad y reflexión histórica que invita al lector a reconsiderar el legado de Al-Andalus. A través de su descripción de la mezquita, Iqbal establece una conexión emocional con el legado andalusí,
sugiriendo que la grandeza de ese pasado puede servir una fuente de inspiración en el presente. La mezquita se erige como un símbolo de paz, reflexión y unidad, y Iqbal utiliza su belleza para inspirar a las futuras generaciones a revivir el espíritu de Al-Andalus. Finalmente, el poema es un llamado a la acción, invitando a las nuevas generaciones a mirar hacia el pasado, no solo con nostalgia, sino con un sentido de responsabilidad para cultivar la herencia cultural que nos une. Iqbal nos anima a recordar que la historia de Al-Andalus no es solo un recuerdo lejano, sino una fuente de inspiración que puede guiarnos en un mundo que a menudo parece fracturado. Ahora pasamos a la tercera y cuarta sección que habla de la reinterpretación del legado andalusí y la relevancia actual de la poesía de Iqbal. La memoria histórica juega un papel crucial en la obra de Iqbal. A través de sus poemas, invita a los lectores a recordar y reflexionar sobre el legado andalusí, sugiriendo que esta memoria puede servir como una guía para la modernidad. Iqbal argumenta que el reconocimiento de la diversidad cultural es esencial para la cohesión social. La memoria de Al-Andalus, con su riqueza de tradiciones y su historia de convivencia, ofrece un modelo de cómo las culturas pueden aprender una de otras. A través de su poesía, Iqbal aboga por una reevaluación de la historia que permita a las sociedades contemporáneas reconocer su herencia común y fomentar un sentido de pertenencia compartido. La memoria histórica no es solo un recuerdo del pasado, sino una herramienta para el cambio social. Iqbal sugiere que al recordar la grandeza de Al-Andalus, los individuos pueden inspirarse en los valores de convivencia y colaboración. Esta memoria se convierte en un modelo que guía a las generaciones futuras hacia un futuro más inclusivo y armonioso. Iqbal también se enfrenta con la tensión entre la tradición y modernidad en su poesía. Al reivindicar el legado andalusí, propone que las tradiciones culturales deben ser reinterpretadas y revitalizadas en un contexto contemporáneo. Esta conexión se manifiesta en su uso de simbolismo y metáfora, donde lo antiguo y lo nuevo coexisten en armonía. La obra de Iqbal se caracteriza por su capacidad para unir la herencia cultural con las realidades actuales. A través de sus versos, invita a los lectores a reflexionar sobre cómo las tradiciones pueden ser una fuente de inspiración y no un obstáculo para el progreso. La espiritualidad y la búsqueda del conocimiento, que fueron pilares de la civilización andalusí, se presentan como valores atemporales que pueden guiar a las sociedades modernas. Iqbal utiliza la poesía como un medio para explorar esta relación entre tradición y modernidad. A través de su lenguaje evocador y su estilo poético, Iqbal crea un espacio donde ambas dimensiones pueden coexistir. La reinterpretación de las tradiciones se convierte en un acto creativo que permite a los individuos encontrar un sentido de pertenencia en un mundo en constante cambio. La espiritualidad también es un tema recurrente en la poesía de Iqbal, y a través de sus referencias a la historia andalusí, plantea que la búsqueda espiritual trasciende las divisiones culturales y religiosas.
la espiritualidad se convierte en un puente que une a las diferentes culturas y a través de su poesía invita a los lectores a explorar su propia espiritualidad y a encontrar conexiones con los demás. La búsqueda de la verdad y la belleza que definieron la civilización andalusí se presentan como valores universales que pueden unir a las personas independientemente de su origen cultural. A medida que los individuos buscan un sentido de propósito en sus vidas, la poesía de Iqbal actúa como un recordatorio de que la conexión espiritual puede ser una fuente de inspiración y fortaleza. A través de su enfoque en la espiritualidad, Iqbal ofrece una visión esperanzadora de un futuro en el que la diversidad cultural se celebra y se respeta. Y pasamos ahora a la última sección, que es la relevancia actual de la poesía de Iqbal y su conexión con el andaluz. Las implicaciones contemporáneas de la poesía de Iqbal, especialmente en relación con su exploración del legado andalusí, son de gran relevancia en un mundo caracterizado por la globalización, la migración y los conflictos interculturales. La obra de Iqbal no solo refleja un profundo aprecio por el pasado, sino que también presenta un conjunto de ideas que pueden ser de utilidad en la búsqueda de soluciones a los desafíos actuales que enfrentan las sociedades contemporáneas. En la era de la globalización, la noción de identidad se ha vuelto cada vez más compleja. Las personas están expuestas a una mezcla de culturas, tradiciones e influencias que pueden hacer que la construcción de una identidad única sea un desafío. La poesía de Iqbal ofrece una perspectiva sobre cómo navegar esta complejidad, sugiriendo que la identidad no debe ser vista como un constructo fijo, sino como un proceso dinámico que puede enriquecerse a través del diálogo y la interacción con diferentes tradiciones culturales. Sostiene que la identidad musulmana, al igual que la identidad andalusí, puede encontrar fortaleza en su diversidad. En lugar de limitarse a una visión monolítica, él aboga por una comprensión más amplia de la identidad que reconozca y celebre las múltiples influencias que contribuyeron a la experiencia humana. Esta perspectiva se vuelve particularmente relevante en un mundo donde las fronteras culturales se están desdibujando y donde las personas se ven obligadas a negociar múltiples identidades. La poesía de Iqbal sugiere que la identidad cultural puede ser un recurso valioso para la cohesión social en sociedades diversas. En un contexto donde la fragmentación y la polarización son comunes, recordar la riqueza de tradiciones como la andalusí puede servir como un recordatorio de que la diversidad cultural puede ser una fuente de fortaleza. Iqbal enfatiza la importancia de construir un sentido de pertenencia compartido que trascienda las divisiones culturales y religiosas. Y al abordar la identidad desde esta perspectiva, Iqbal invita a las sociedades contemporáneas a reflexionar sobre cómo pueden cultivar una identidad inclusiva que respete las diferencias y fomente la convivencia pacífica. Y esta visión de la identidad como un recurso para la cohesión social puede ser fundamental para enfrentar los desafíos que surgen en un mundo en constante cambio. Y hablando de la herencia andalusí, como en estos tiempos de globalización, el legado andalusí cobra una nueva relevancia. La globalización ha traído consigo tanto oportunidades como desafíos.
A medida que el mundo se vuelve más interconectado, la necesidad de comprender y valorar las diferencias culturales se vuelve crucial. La obra de Iqbal invita a una reflexión sobre cómo las culturas pueden aprender unas de otras y colaborar en la creación de un futuro más armonioso. Su poesía actúa como un recordatorio de que la diversidad cultural es una fuente de riqueza y no un obstáculo. Iqbal también enfatiza la necesidad de establecer un diálogo intercultural como medio para superar las divisiones en las sociedades. La obra de Iqbal se convierte en un llamado a la acción, invitando a los lectores a reflexionar sobre su papel en la construcción de puentes entre diferentes tradiciones culturales. El diálogo intercultural no solo es esencial para la paz y la estabilidad, sino que también enriquece la experiencia humana. A través de su poesía, Iqbal nos invita a considerar cómo podemos contribuir a un mundo en el que las diferencias sean celebradas y valoradas. Su visión de la diversidad como una fuente de riqueza se convierte en un motor de cambio positivo, instando a las generaciones presentes y futuras a construir un mundo en el que la convivencia sea una realidad. Las implicaciones contemporáneas de Al-Andalus en la poesía de Iqbal son vastas y profundas. Su obra no solo rinde homenaje a un pasado glorioso, sino que también ofrece un marco para enfrentar los retos del presente y del futuro. En conclusión, el legado de Al-Andalus, con su rica herencia cultural y su historia de convivencia, se presenta como un modelo para la modernidad. A través de su poesía, Iqbal establece un puente entre el pasado y el presente, sugiriendo que las lecciones de la historia pueden guiar nuestras acciones en el futuro. A medida que enfrentamos desafíos globales, su poesía nos ofrece un camino hacia la reconciliación y la colaboración. En un mundo que a menudo parece fragmentado, su obra nos invita a recordar que la diversidad es una fuente de riqueza y que el entendimiento intercultural puede ser un motor de cambio positivo. El siguiente mensaje que el gran poeta Rabindranath Tagore escribió al enterarse de la muerte de Iqbal merece ser citado. Y yo cito: la muerte de Muhammad Iqbal ha creado un vacío en la literatura, igual que una herida mortal. Llevará mucho tiempo sanarla. India, cuyo lugar en el mundo es demasiado pequeño, no se puede permitir perder un poeta cuya poesía ha alcanzado un valor universal tan elogiable. Fin de cita. Esto también nos muestra el impacto de Iqbal que ha tenido sobre otros escritores, poetas de su época. La poesía de Muhammad Iqbal no solo celebra el legado andalusí, sino que también nos desafía a reconsiderar nuestras relaciones con la historia y la cultura. Al hacerlo, Iqbal se convierte en un símbolo de esperanza, un puente entre el pasado y el futuro, recordándonos que un futuro más armonioso es posible a través del respeto, la tolerancia y el entendimiento. Y para cerrar esta reflexión sobre la confluencia de lo histórico y cultural en la poesía de Iqbal, quisiera invitarles a revivir el espíritu de Al-Andalus a través de sus propias palabras. Y yo voy a recitar el poema Hispania. Ustedes pueden ver la traducción de este poema que he realizado para esta ocasión. हिस्पानिया की सरजमीन में लिखी गई वापस आते हुए। हिस्पानिया तू खून मुसलमान का अमी है,
मानिंद हरम पाक है तू मेरी नज़र में, पोशीदा तेरे खाक में पोशीदा तेरे खाक में सजदों के निशां हैं, खामोश अजाने हैं तेरी बादो सहर में, रोशन थी सितारों की तरह उनकी सिनाने, खेमे थे कभी जिन के तेरे कूह कमर में, फिर तेरी हसीनों को ज़रूरत है हिना की, बाकी है अभी रंग मेरे खून जिगर में, क्यों कर खस व खाशाक से दब जाए मुसलमान, माना वो तब वो ताब नहीं उसके शरर में, करना तभी देखा मेरी आंखों ने वलेकिन, तस्कीन मुसाफिर न सफ़र में न हज़र में, देखा भी दिखाया भी सुनाया भी सुना भी, है दिल की तसल्ली न नज़र में न खबर में. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Nabil. Ha sido una exposición súper interesante. No sé si alguien quiere plantear alguna pregunta a Nabil sobre la conferencia o sobre cualquier otro tema que esté relacionado obviamente con el ponente. Pues sobre todo, muchas gracias, Dr. Nabil, por esta charla tan impresionante y por introducirnos a este poeta que yo no conocía. Bueno, la pregunta es muy interesante lo que usted ha presentado hoy, porque justo este año yo tuve la suerte de visitar Andalucía por la primera vez y claro, me impresionó mucho y lo más que impresionó a mí me impresionó fue mi visita a las cuevas de Sacromonte en Granada. Entonces, cuando usted hablaba del poeta Iqbal y su experiencia en Granada, ¿ha escrito algo sobre los gitanos, sobre el flamenco y sobre estas cuevas de Sacromonte en su poesía alguna vez? No, al menos no he encontrado esto. Los poemas que ha escrito sobre España, cuando él estuvo ahí, son estos 3 poemas. ¿Pero tiene alguna opinión sobre la cultura gitana durante su visita? Creo que no escribió ni ensayos ni nada durante o después de su visita, solo escribió poemas. Y estos poemas fueron publicados en el libro Vale Jibril en el año 1935. Así como ustedes ven que ha escrito un poema que es bastante largo, que es La Mezquita de Córdoba, que tiene mucha filosofía que tenía él sobre el mundo islámico en general y España en particular. Hola, mi pregunta es que ese periodo estuvo dominado por los filósofos alemanes como Heidegger, Hegel, Rosa Luxemburg, Immanuel Kant y Schopenhauer, pero me interesan Friedrich Nietzsche y Karl Marx, entonces quiero saber si Allama Iqbal se inspiró de alguna manera. Sí, de Nietzsche sí. Él tuvo mucha influencia de Nietzsche y también lo incorporó, creo que, su pensamiento en los poemas. Él también escribió que ha tenido mucho impacto en cuanto a su pensamiento. Forgive me, so I'll put my question in English. I'm interested in Iqbal, and my question is in the context of Shikwa and Jawab Shikwa and then this experience at the mosque in Spain. So in Shikwa Iqbal speaks of Muslims being God's people and yet living in suffering, and later in Jawab Shikwa he answers that with the response that they had strayed from the path of
through Islam. So what were his explanations for the loss of Spain, and when he was at that mosque in Andalusia, how did he look upon the the conversion of that mosque to a church and so forth? That's my question. Okay, I think in Shikwa he writes about the complaints that the Muslim has in general, and this complaint was for God, right? And in Jawab-e-Shikwa, God replies to the complaints that he wrote that the Muslims had, according to him at that time. As far as the mosque is concerned, the reason that he felt was that the Muslims were not on the path that they were at the time of Al-Andalus. He did not mean to say only the religious aspect, but what he meant was that the Muslims are getting far from the knowledge that they attained during these 8 centuries of their rule in Spain. So his main concern was that the Muslims should come back, learn from the legacy of Al-Andalus, not only the religious aspect, but more important, the concept of convivencia, that the living together, the concept of unity in diversity, and more important was that they should learn from history and they should achieve the knowledge that the Muslims during the Andalusian time, the knowledge that they attained, he felt that only with the attainment of these kind of knowledge, the Muslims can prosper in general, and also they can help the humanity in particular. I hope that answers the question. Yeah, no. Dice que necesita un tiempo para funcionar. Si no tenemos más preguntas, simplemente, pues Nabil, agradecerte muchísimo esta conferencia. Yo nada más que hay que ver que está esto lleno, ha sido muy interesante, nos ha gustado mucho. Personalmente me ha gustado mucho como andaluz y como español. Y nada, gracias por venir, esta es tu casa. Como siempre ha sido muy provechoso y ahora os invitamos a todos a tomar un café y un pisco labi. ¿Vale? Muchas gracias, un aplauso. Gracias a todos.